¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por nuevamente reunirse con nosotros a través de Quinta Visión Vive TV Quinta en esta entrevista a fondo. Hoy con un personaje que ha ido haciendo camino en la quinta región, específicamente a través de la actividad actual como es ser director ejecutivo de la Fundación Piensa, que ha hecho interesantes estudios. Me refiero a Jorge Martínez Durán, con quien vamos a conversar en esta entrevista a fondo. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Todo lo contrario, Bernardo, muchas gracias por la invitación. Y le digo gracias por estar nuevamente con nosotros, porque lo tengo anotado acá. El día 18 de febrero nos reunimos en esta entrevista, pero esa vez conversábamos sobre la encuesta Piensa 18, que decía que la quinta región mostraba un 78% de los habitantes que se sentían felices con su vida. ¿Han pasado los meses? ¿Ha variado aquello? Yo creo que no, porque primero decir que estas dos grandes encuestas que la Fundación ha hecho en menos de 6 meses, una a fines de noviembre del año pasado para nuestro primer aniversario y esta otra que dimos a conocer en la jornada de esta semana, son grandes esfuerzos inéditos. O sea, normalmente nosotros estamos acostumbrados en las regiones a manejar información desagregada de nivel nacional. Un tema centralizado. Y nuevamente la centralización. Y como somos un 10% aproximadamente de la población, nos extrapolan el 10% en cada actividad. Entonces, para nosotros era muy importante, dentro de los distintos objetivos de Piensa, poder tener lo que se llama dato duro, información propia de la región, porque no son similares, no son idénticas todas las regiones, para que las decisiones que se tomaran en la región fueran hechas o fundadas o basadas en datos generados, en información levantada en esta misma región. Así que, como tú muy bien dices, la encuesta Piensa 18 midió los elementos esenciales de la calidad de vida: la educación, salud pública y privada, participación ciudadana en algunos aspectos, el transporte, la seguridad ciudadana, un tema tremendo, la cultura, la identidad local y regional. Pero le reitero, porque hemos conocido cifras los últimos días que señalan, por ejemplo, una evaluación más o menos nomás de la salud, la educación también, otros temas por delincuencia. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ha ido variando este 78%? ¿No será menor hoy en nuestra región de sentirse feliz con la vida? A eso iba. En esa encuesta, Bernardo, si uno la mira, la analiza en su conjunto, una de las cosas sorprendentes que, no obstante la región reconocer que el peor indicador es salud, lejos, sobre todo la salud pública, luego educación, luego seguridad y luego transporte, indicadores pero muy malos en la encuesta 18 que tú haces mención. No obstante eso, la calidad de vida en la región, en nuestra región, su paisaje, su falta de contaminación, sobre todo comparado con Santiago, tener trabajo y tener un trabajo de calidad y tener los elementos básicos para vivir dignamente, los servicios básicos de luz, agua, alcantarillado, una vivienda, en fin. No obstante todo lo malo que indicaba la encuesta, la gente declaraba mayoritariamente sentirse feliz o muy feliz con su vida. Así que yo creo que, no obstante todos esos aspectos negativos, la gente valora mucho el conjunto de factores, y lo que determina, a mi juicio, la calidad de vida es todos los factores, pero especialmente los factores que generan eso que otra pregunta de la encuesta que vamos a analizar hoy día revela claramente. Usted, sumado todo lo que ha pasado en su vida, ¿cree que está viviendo mejor, ha logrado mejores cosas en su vida, tiene mejor calidad de vida que sus propios padres? Y la respuesta es un 71% que sí. O sea, más o menos son validantes los dos resultados. Exactamente. Jorge, cuando estamos viendo una crisis de credibilidad, porque es verdad, y a lo mejor para muchos es una oportunidad para crecer, una oportunidad para salir de los problemas que estamos sufriendo en este momento. ¿Por qué hacer encuestas cuando muchas veces también se critica que esto de las encuestas no tiene mucha relación con la gran mayoría del país? Sí, hay dos temas acá. ¿Por qué hacer esta encuesta y en esta época? Primero, porque lo teníamos programado así desde la Fundación de Piensa. Nosotros dijimos que íbamos a hacer dos grandes encuestas. Una todos los segundos semestres, que es la de calidad de vida, que tú acabas de... Y otra que se ha llamado la encuesta política, pero para nosotros es nuestra encuesta de participación ciudadana y de control democrático. Para saber qué opinan las personas de nuestra región respecto a 5 factores muy importantes. ¿Qué opina de sus autoridades? ¿Cómo la evalúa? ¿Cómo la siente? De la reforma en este caso y de otros elementos de discusión nacional. De la descentralización y el desarrollo de la región. De la participación ciudadana, probablemente tal, y de la transparencia, probidad, corrupción. Esos 5 factores que evidentemente estudiamos grandes países, sus experiencias, observatorios internacionales, y pudimos elaborar este cuestionario
con la metodología que tiene Adimark, que es una de las empresas más reputadas del país, y esto estaba programado hace mucho tiempo. Por tanto, la encuesta estaba diseñada a ser aplicada en un periodo y así se hizo. Por tanto, hay algunos factores que pueden estar influidos por este periodo de crisis institucional, pero evidentemente esta encuesta se tomó entre las 2 últimas semanas de marzo y la primera semana de abril, y eso probablemente generó en las evaluaciones una media más baja. Pero no obstante generar una media más baja, que estos días se están dando a conocer sus detalles, no obstante esa línea, hay algunos que están muy arriba de esa media y otros que están muy abajo de esa media. Entonces también sirve. Nosotros lo que queremos con esta encuesta, y como lo señaló nuestro presidente en el acto en que dimos a conocer la encuesta, no se trata de apoyar o levantar autoridades, ni denostar o perjudicar a otras. Lo que se trata es mostrar las percepciones que tiene la población de sus autoridades, porque tú lo dijiste muy bien, estos datos son oportunidad de mejora. Perfecto, bueno, vamos a algunos datos importantes porque usted sabe que el tiempo quizás no alcanza para analizar completamente la encuesta, pero sí, por ejemplo, dice el 14% de las personas consultadas dice haber sido afectado por actos de corrupción. Del total de esto, el 64% no la ha denunciado por considerar que las denuncias no producen efecto. Sí. Entonces, la verdad que estamos centrando un tema, como bien usted decía, de transparencia, de corrupción, se habla de coima, y eso ya comienza a ser parte habitual de algo que muchas veces nosotros nos enorgullecíamos. ¿Se acuerda que decíamos Chile no es un país corrupto? ¿Cómo? Nos pasa al lado, pero nos pasa a nosotros. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Tú dices, efectivamente, un 14% de la población de nuestra región reconoce haber sufrido algún acto de corrupción. Míralo al revés, un 85% reconoce, en una encuesta presencial, que no ha sufrido actos de corrupción. O sea, voy a lo que decía Ramiro Mendoza en el acto de lanzamiento de esto. Chile no es un país corrupto, no es. Nosotros todavía podemos decir orgullosamente, Chile no es un país corrupto. Que hay estas puntas de iceberg, que hay indicios de que... Es un reconocimiento a que el tema está. Porque hasta hace un tiempo era un tema, no está. O bien, como se decía antiguamente, se levantaba la alfombra y se barría y se tiraba debajo y se escondía. ¿Y qué nos permite concluir un poco esta encuesta a priori? Yo creo que requiere más estudio del tema. Que Chile sigue siendo un país no corrupto. O sea, hay países donde la corrupción es un problema desatado, es un problema institucionalizado. En Chile hemos vivido episodios muy duros este año, tan duros que nos han permitido nos han sorprendido. Es como si alguien dijera, mira, un carabinero me cobró por no pasarme un parte. No, eso no ocurre en Chile. Puede ocurrir también. Entonces, cuando tú empiezas a ver indicios en distintas esferas y se hacen públicos, a la ciudadanía le genera un impacto muy grande saber que en un país que lo tenemos por no corrupto, no obstante eso, hay casos de corrupción. Y esa alarma es muy buena porque es una muy buena señal. Significa que tenemos la capacidad de asombrarnos, de espantarnos, de reclamar frente a cualquier tipo de que empecemos a ser un país corrupto. Ahora, hay otro tema también interesante. Instituciones con mayor asociación a la corrupción. Y lo voy a leer textualmente porque me parece muy interesante, reitero. Se consideran los partidos políticos, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y empresas estatales. Se asocian a la mayor cantidad de corrupción, mientras que las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen la mayor asociación a la probidad. Sí. Este es un dato que hay que analizar y que es bastante interesante. Sí, en la encuesta de calidad de vida también preguntábamos por la opinión frente a las fuerzas policiales y la ciudadanía. Yo diría que en Chile los bomberos y carabineros están en un estatus muy, muy elevado. No obstante lo cual, todas las instituciones están bastante bajas en esa pregunta, por lo que tú decías, se preguntó en el pic de la desconfianza nacional. ¿Qué es lo más peligroso de esa pregunta y de ese resultado? Que instituciones fundamentales de la República y de un Estado de Derecho y de un sistema democrático moderno aparecen como el centro de la desconfianza, de mayor a menor. Los partidos políticos, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. 3 de las instituciones fundamentales de un sistema democrático de gobierno. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad y hay una tarea enorme de parte de las autoridades principales de recobrar las confianzas de todos, por cierto, porque las confianzas en Chile están dañadas, pero por sobre todo de las instituciones que son los pilares de la estructura republicana. Ahora, hay otro tema también interesante que tiene que ver con el conocimiento de las autoridades. Y aquí yo quiero después hacer un paralelo para que conversemos algo que ocurrió en las últimas horas, los últimos días, con respecto al lamentable hecho de homicidio en Valparaíso de los 2 estudiantes.
Los principales resultados de esto indican que solo el 21% de los encuestados dice conocer al intendente de la región. Hoy un diputado me decía, es que siempre el intendente ha sido poco conocido, como que no lo conocen mucho. Y mientras que el 96% conoce al alcalde de su comuna, lo que se da en cuanto a la relación más directa con la gente. Pero esto de que el intendente, la máxima autoridad regional, tenga tan poco conocimiento, la verdad que también puede llegar a ser preocupante, porque a la larga es el representante quien está manejando la región de alguna forma. Pero absolutamente. Sí, el intendente designado, y no se trata del actual intendente nuestro solamente, el intendente designado por el presidente de la República, que termina siendo... Y así es, el ejecutor de las políticas centrales en las regiones, que depende de los ministerios para poder desarrollar proyectos u obras, en definitiva es un funcionario del gobierno central en las regiones. Si tú miras la comparación, los alcaldes tienen un nivel de conocimiento en promedio de un 95% y muchos de ellos por un 100% en sus comunas. Eso es mucho, porque la gente los conoce, votó por ellos. El tema de la elección directa del intendente es fundamental. Entonces, cuando en el proceso de descentralización y la comisión presidencial planteamos que no puede haber proceso descentralizador en Chile si no hay primero elección directa de intendente. Y el gobierno nos respondió con un proyecto de elección que efectivamente la contempla, no en la fecha que nosotros estimábamos más adecuada, pero además le pone al lado un señor que se llama gobernador provincial, pero eso y es lo que yo quería en definitiva consultar. Tiene más poder en la realidad, Claro, que el propio electo. Y eso es un contrasentido. Yo creo que esta encuesta, que muestra el bajo nivel de conocimiento del intendente, no es atribuible solo al intendente actual, sino que es el fenómeno del centralismo en nuestro país. Exacto, quería consultarle porque usted también fue miembro de la Comisión Presidencial, ¿no es cierto?, para la descentralización y regionalización que formó la presidenta Michelle Bachelet. Entregaron su trabajo, estuvieron por largo tiempo, ¿no es cierto?, en labor, en reuniones, viajaron por el país y se encuentran con esta novedad de que, claro, se habla de una elección directa de intendente, pero la verdad es que si le colocan otro personaje al lado hay una dualidad y al final, ¿hasta qué punto es real este proceso de descentralización? Inentendible. Con la presidenta Bachelet en el tema de descentralización pasaron dos cosas en menos de un año. La primera, que dio un golpe a la cátedra. Nunca un presidente santiaguino, en la historia de Chile en general, había iniciado un proceso descentralizador como este. Nombró a la comisión, nos empoderó, como tú dijiste, recorrimos Chile, armamos seminarios regionales, territoriales, hicimos un trabajo, pero 6 meses estuvimos trabajando en este tema. La presidenta nos nombró en La Moneda en un gran acto, después terminamos en el Congreso Nacional a salón repleto, le entregamos el informe, nos promete el proceso y luego el tema se agúa. Y presenta un proyecto de elección de intendente complejo, mal redactado a nuestro juicio y además con un problema grave que le está poniendo un interventor a un intendente electo. Entonces nosotros estamos pidiendo a la presidenta que cumpla lo que prometió, porque puede, en algún minuto decíamos, esta presidenta puede pasar a la historia, probablemente con todas las reformas que planteó, como la presidenta que descentralizó Chile, y eso es tremendo. Pero algo pasó en La Moneda, en el Ministerio del Interior. En Santiago, en definitiva, está el poder, Bernardo. Descentralización solo en el papel. Está en el poder, les cuesta delegar poder. A los parlamentarios, muchos senadores, no les interesa tener un intendente regional que probablemente va a tener más votos que ellos, ¿no es cierto? Entonces, ahí en los partidos políticos, en La Moneda, se frenó la iniciativa presidencial y yo creo que a menos que se retome el espíritu de la reforma, la presidenta se va a perder la gran oportunidad de ser... hubo cambio o ajuste de gabinete ministerial, ¿no es cierto? Salió prácticamente todas las figuras del gabinete político, excepto la ministra Rincón, que la trasladaron a otro cargo. ¿Usted cree que con ese cambio ministerial, porque usted lo decía, algo pasó en La Moneda, algo ocurrió en el interior con esto, pueda variar esta situación y pueda venir un cambio o va a ser más de lo mismo? En materia de descentralización no lo sabemos. Ahora, el cambio de gabinete es muy significativo. Y es significativo porque, aun cuando tácitamente, y no lo han dicho, nos equivocamos, es un reconocimiento a un error. Si tú miras esta encuesta, la gente dice, mira, hemos logrado un nivel de vida mejor que nuestros padres y estamos seguros, un 76%, que nuestros hijos van a tener mejores condiciones de vida que nosotros. Entonces no podemos decir que en Chile las cosas están patas para arriba, todo lo contrario. Pero nuevamente partió muy bien el ministro de Interior cuando dijo 3 cosas. Falta escuchar, conversar y consensuar. Excepcional. Pero nada han dicho aún respecto a acelerar o no
el proceso descentralizador ni a llevarlo por la senda correcta de que la autoridad electa realmente tenga las atribuciones. Un detalle, Bernardo. Chile y Corea del Norte y un par más son casi los únicos países en el mundo en que las autoridades fuera de la capital de los territorios no se eligen directamente y son nombrados por la autoridad central. O sea, es tal el nivel de centralismo que existe en el país que casi solo nos podemos comparar con Corea del Norte. Ahora, con respecto a Jorge Burgos, ministro del Interior, ¿no es cierto?, a raíz de esta lamentable situación que ocurrió con los dos estudiantes fallecidos en Valparaíso, la verdad es que llega un momento cuando se están dando los hechos en que se centraliza todo en Santiago. No puede hablar el intendente, no puede hablar el gobernador, no puede hablar carabineros, porque todo se centraliza en Santiago. Incluso se hace una reunión con la máxima autoridad de la policía en Santiago para un tema que estaba ocurriendo en Valparaíso. Entonces, ¿esa de alguna forma no es una señal centralizadora? Absolutamente, lo mismo que nos pasa en cada tragedia. ¿Qué hace el gobierno central en cada tragedia? Nombra un delegado presidencial, que es un señor que es controlado desde Santiago. ¿Y qué hacen con eso? Dañan mucho a las autoridades locales. Nosotros en Valparaíso tenemos un alcalde, tenemos un gobernador y tenemos un intendente que están capacitados y preparados para enfrentar una situación como la desgraciada, horrible, como la que hemos vivido, pero no, el gobierno ve en esto mucha audiencia y como el poder quiere concentrarlo todo, se toma pero y veámoslo niega de la otra parte participación. también, Sí. seamos un poco más agudos. ¿No es falta de confianza en las autoridades? No, yo no creo que sea un problema esto de falta de tuvo que ver confianza, con que Bernardo. hacía poco había un cambio de gabinete y había que tomar bien las riendas y desde un principio mostrar una dirección? Si esto fuese un hecho aislado, tú tendrías toda la razón, pero esto es permanente. Cada vez que pasa algo importante en las regiones, Santiago controla. Desde Santiago se dan las instrucciones. Santiago quiere manejar el tema como un patrón de fondo de hace 2 siglos atrás. Bueno, otro importante tema también, porque comienzan a pasar los minutos, no sé si el programa ya llega a su fin. En cuanto a los representantes del Poder Legislativo, dice el 66% de los encuestados dijo conocer al menos a un senador de su circunscripción, mientras que el 69% aseguró conocer al menos a un diputado de su distrito. Sí. Ahora, ¿de qué forma va a variar esto? Considerando de que con el fin al sistema binominal cambia totalmente la estructuración territorial para elección tanto de senadores que pasan a ser regionales y también de diputados, porque recordemos que solamente van a haber 2 grandes distritos en esta quinta región. Bueno, me voy a remitir a lo que dijo Ramiro Mendoza en el mismo acto de lanzamiento de esta encuesta. El sistema binominal acaba con un mal, que es el sistema binominal, ¿no es cierto?, pero genera otros males. El sistema binominal primero es muy centralista, porque las campañas se van a centrar en las grandes ciudades y las ciudades más pequeñitas van a importar bastante poco en realidad, porque la decisión va a estar en la metrópoli. Segundo, va a generar mayor distanciamiento aún de la ciudadanía respecto a sus autoridades. Y como la ciudadanía hoy ya siente muy lejana a sus autoridades, si estas son en territorios más grandes las va a sentir mucho más distante aún, y significa que no han entendido mucho que el problema de la democracia moderna, el de fondo, es este distanciamiento entre las autoridades y la sociedad civil. En la medida en que las decisiones se toman en una relación cercana entre la autoridad y la sociedad civil las entiende, participa y son más efectivas, pero cada día el distanciamiento se alarga y eso daña la relación ciudadana, pero también las relaciones de confianza con sus autoridades. Bueno, un poco lo que conversábamos, ¿no es cierto? Y la encuesta lo dice, el 73% consideró que las decisiones más importantes de la región se toman en Santiago. Así es, exactamente. El centralismo ya no resiste mucho análisis, pero hay una diferencia con lo que logró la presidenta y eso es un mérito que hay que reconocerlo siempre. Con el movimiento que se generó el año pasado con esta comisión presidencial, hoy día en todas las regiones se levantaron movimientos regionalistas. Primero, que no existían, en algunas partes, en otras no, pero lo mejor de todo es que ya nos conocemos y estuvimos juntos y nos hemos visitado y se mantiene el vínculo, así que si este año no avanza un proceso descentralizador razonable, lo más probable es que las regiones no nos vamos a quedar sentadas 200 años más esperando que llegue un presidente con ganas de descentralizar. Ahora, ¿de qué forma las regiones justamente pueden actuar para que este proceso de descentralización sea efectivo? Porque si somos un país centralista y todo está viniendo de Santiago y vamos a tener una elección de intendente donde van a colocar otra persona al lado que va a tener mayores atribuciones, ¿qué deben hacer las regiones? Porque si no es lo mismo, o sea, porque en un país estamos acostumbrados a recibir, solo a recibir. Exactamente. 3 cosas. Primero, mejorar las capacidades locales.
Por eso Piensa se ha preocupado de tener datos duros sobre los elementos de la calidad de vida, sobre la participación ciudadana, mejorar que no tengamos temor a ser medidos, a ser evaluados. Esto que en el mundo privado es de todos los días, ¿no es cierto? En todo nuestro trabajo se nos mide, se nos evalúa, hay rankings, pero a los políticos como que les cuesta que esta cosa y además les cuesta reconocer errores. Nosotros debemos mejorar las competencias de nuestras autoridades, de los equipos técnicos para estar mejor preparados a la hora de la descentralización. En segundo lugar, algo que es gravísimo, falta liderazgo. Falta el liderazgo, se están perdiendo porque nuestros mejores jóvenes, nuestros mejores talentos o se van a Santiago o se quedan acá y se desarrollan profesionalmente en sus áreas y esa labor social o ese sentido social lo realizan a través de otros vínculos, un techo para Chile, servicio país, lo que tú quieras. Pero no en la política, porque en los partidos no hay cabida para estos jóvenes talentosos. Entonces, los partidos tienen que abrirse y darle cabida a estos jóvenes talentosos para no perder nuevamente una generación completa, porque necesitamos mucho liderazgo con talento para que cuando las regiones tengamos más poder, tengamos líderes que puedan administrarlo bien y no como ocurrió en Colombia, que hicieron un gran proceso descentralizador y después tuvieron que echar atrás por más de 10 años porque no estaban los liderazgos y se produjo un problema grande y después volvieron a descentralizar, pero se perdieron 10 años en el intertanto, lujo que es muy caro para un país. Jorge, nos queda un minuto para terminar esta entrevista, interesante entrevista, el análisis de lo que ha sido esta encuesta Participación Ciudadana y Control Democrático. En un minuto, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes de esta encuesta? Lo mismo que dijo el ministro de Interior, que a nuestras autoridades les falta escuchar, conversar y reconocer errores. Yo creo que siempre hay una nueva oportunidad, siempre está la posibilidad de algo que no se venía haciendo bien, se puede hacer mejor. Yo creo que la ciudadanía está esperando ese paso de nuestro mundo político, de nuestras autoridades, de decir, mira, nos hemos podido equivocar, todos nos podemos equivocar, pero estamos dispuestos. Y frente a los números y a los datos duros, decir, mira, sí, lo podemos hacer mejor. Yo creo que la ciudadanía está esperando ese gesto de las autoridades. ¿Y estarán las autoridades dispuestas a dar ese paso? Yo creo que sí, yo creo que de a poco se están... Bueno, estuvo el ministro, la presidenta lo hizo, el ministro del Interior lo hizo. Yo creo que nuestras autoridades, viendo el ambiente que hay, y además por convicción, porque yo creo que tenemos en su mayoría muy buenas personas, bien intencionadas, se dedicaron al servicio público no para enriquecerse, sino para servir. Yo creo que van a eliminar estas... hay que tener cuidado con una sola cosa. Es fácil echarle la culpa a las autoridades actuales, pero es un mal casi genético, porque siempre ha sido así. Entonces lo que tenemos que provocar nosotros como sociedad civil es el cambio, y el cambio favorece. Bien, muchas gracias Jorge por estar hoy con nosotros en esta entrevista a fondo. Gracias a ti, Bernardo. Así ha sido la conversación, el análisis de esta interesante encuesta realizada por la Fundación Piensa y Adimar sobre qué se piensa en nuestra región sobre la realidad política. Gracias por estar con nosotros. Hemos conversado con Jorge Martínez Durán, quien es el director ejecutivo de la Fundación Piensa. Que esté muy bien usted y su familia.